Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida a todas y a todos. Esperamos que se queden con nosotros. Es un tema muy importante para nosotros y que se incorporen al análisis de este día. Y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? ¿Qué tal a nuestro auditorio? Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la clave. Hoy, miércoles 28 de enero, ya se está terminando el primer mes de 2026 y con pues varias cosas que tratar. Un tema que particularmente siempre ha sido del interés de la clave, el tema de la libertad de expresión, y pues que desgraciadamente siempre está bajo asedio de diferentes maneras, desde diferentes instancias, y hoy pues nos acompaña Marta Tudón, que es integrante de Artículo 19 México, la organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de expresión y de la protección de periodistas, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y le agradecemos que esté esta noche con nosotros. Bienvenida, Marta. Hola, muchísimas gracias por la invitación y qué gusto poder compartir con ustedes y con la audiencia. Marta, bienvenida a la clave y bueno, como hace unos minutos platicábamos, creo que es primordial iniciar la charla, el análisis acerca de un hecho pues muy importante en el tema de la libertad de expresión y es que un juez declaró inconstitucional el delito de ciberasedio en Puebla. Pero hay que decirlo, artículo 19 fue quien gana este amparo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, creo que es muy bueno poder precisamente comenzar con cuál es la resistencia que ha tenido no solamente la sociedad civil organizada, como es el caso del artículo 19, y ProJuc, que es una organización que también nos acompañó en esta demanda de amparo, sino también periodistas locales, madres buscadoras locales, colectivos locales, que básicamente lucharon en contra de una ley que lo que buscaba era censurar, lo que buscaba era oprimir la crítica, oprimir el disenso, intentar esconder esas voces que cuestionan, que son disidentes y que están presionando para que las autoridades hagan su trabajo, ¿no? Entonces, les cuento un poco. Básicamente, este es un amparo que ganamos, artículo 19, en colaboración con ProJuc. Y básicamente lo que quisimos demostrar fue que la ley, que es malamente intentó tipificar el delito de ciberasedio, lo que sea que las personas legisladoras locales muy malamente entendieron como ciberasedio, que básicamente era castigar con pena de cárcel a quien ofendiera, a quien molestara de manera reiterada, sin describir qué es ofender, sino describir qué es manera reiterada ni manera sistemática y que pudiera llegar a ocasionar algún daño físico, ¿no? Y todo esto con la vaguedad con la que yo se los estoy platicando, ¿no? Entonces, nos vimos ante esta nueva legislación, este código, esta modificación al Código Penal del Estado, que tenía escrito un delito tan amplio que todo tipo de expresiones iban a caber, sobre todo de aquellos grupos que precisamente ya los menciono. Casi siempre este tipo de iniciativas mal hechas, mal redactadas, a propósito muchas de ellas, tienen, digamos, que están dirigidas para ciertos grupos en particular, personas periodistas, activistas y lastimosamente también madres buscadoras. Entonces lo que pudimos obtener fue la declaración de inconstitucionalidad del artículo 480, que es el que básicamente describía lo que pudiera llegar a ser penado con cárcel. Y esta sentencia, digamos, sienta un importante precedente para la libertad de expresión, porque pueden ir construyéndose otras sentencias que vayan en el mismo sentido para que al final se genere un criterio con el cual las personas juzgadoras puedan estar decidiendo que esto, cuando sea intentado aplicar a cualquier persona, lo tienen que desechar, ¿no? Eso es lo importante de este caso. Y reconocemos desde artículo que pues es una lucha de las personas
en Puebla que se organizaron, que nos también, o sea, levantaron su voz y conjuntamente, de manera organizada, de manera coordinada, varias organizaciones y varios colectivos presentamos una serie de demandas de amparo. En ese sentido, yo supe que ya había una sentencia previa que había presentado también esta organización de litigio estratégico, pero que también tenía efectos limitados. No sé si en el caso del amparo que ustedes reciben, nada más también es, y como lo pude leer en su comunicado, únicamente aplicable a artículo 19 y a quienes defienda artículo 19, o si bien esto tiene efectos más generales. ¿Cuál es el alcance que tiene esta sentencia? Claro, en este momento la sentencia favorable en la declaración de inconstitucionalidad aplica únicamente para artículo 19 y para sus integrantes. Lo mismo para otros colectivos, otras organizaciones que también presentaron demandas de amparo. En este momento únicamente van a aplicar a ellas. Pero con estas sentencias donde se van declarando en un mismo sentido, seguramente se va a seguir, o sea, esto no va a quedar así, ¿no? Seguramente el gobierno va a impugnar y esto va a trasladarse a una segunda instancia, un tribunal colegiado, y quizás esto también derive en una lucha, digamos, en la Suprema Corte de Justicia. Pero lo importante es que con estas sentencias el acumulado, el que podamos traer esto, digamos que al foco público, a la luz pública, y que además esté generando jurisprudencia, más adelante, en largo aliento, puede ayudar a que, uno, presionar a que exista una modificación por parte del propio artículo en el Congreso, y dos, si no lo quieren modificar, que al menos exista, digamos, una determinación que pueda orientar a las personas juzgadoras en el futuro para que la decisión sea aplicable y proteja a todas las personas, ¿no? O sea, es de largo aliento, pero así se va construyendo, digamos, el litigio estratégico. Marta, me parece muy importante porque, bueno, vemos casos como el de Campeche también, digo, es un tema ya, muy preocupante. Y este antecedente de Puebla creo que puede marcar la pauta para los hechos que están sucediendo en estados como Campeche, ¿no? Donde, pues, varios periodistas de plano no pueden ni siquiera ni nombrar a la gobernadora. Eso es precisamente lo importante. Creo que entre más personas podemos identificar y podemos luchar contra iniciativas, contra políticas, contra prácticas estatales que lo que quieren es censurar, lo que quieren es apagar el debate público, más podemos traer estos temas, digamos, al aspecto público y también empezar a litigarlos de una manera más amplia. Y ahora que mencionan Campeche, digamos que este caso de Puebla es muy emblemático porque junta es la lucha, digamos, como sigo reiterando, de varias personas, de varias organizaciones, de varios colectivos de diferente naturaleza, pero que lo que dijeron fue, no me vas a callar, o sea, no voy a bajar la voz, no vas a intentar disuadirme, no vas a intentar inhibirme, no voy a sentirme intimidado y por eso voy a luchar. Y esto es algo que ocurre ante una iniciativa legislativa en Puebla, pero lo mismo está pasando en otras entidades federativas, ya sea con leyes que ya están aprobadas, que están siendo utilizadas eh, de manera abusiva, de manera hasta interpretándolas de una manera mala, ¿no? Una manera nociva para perseguir y para callar, sobre todo la práctica periodística, la crítica, pero también nuevas iniciativas que están saliendo como, de verdad, o sea, tengo mucho la imagen, no sé si vieron la película de los Gremlins, que le echas agua o no sé cómo se Claro. llamaba, pero empezaban, Los eran los gremlins, de Gremlins nuestra época. que empezaban a salir, ¿no? Y esto es muy preocupante porque ahora ya venía existiendo, ¿no? Estos delitos contra el honor, esto de difamación, calumnia, ya existía y con mucha lucha social se han logrado derogar, pero siguen existiendo otros tipos penales, otros procesos administrativos, otros procesos por la vía civil, etcétera, que pueden llegar a ser activados. Y están saliendo nuevas iniciativas, está el caso de Tamaulipas, el caso de San Luis Potosí, que hablan sobre tecnología, ¿no? De inteligencia artificial, pero de manera escondida lo que quieren es censurar, lo que quieren es generar una mordaza. eh,
entonces vemos que esta es una tendencia que existe en el país y que está teniendo afectaciones muy claras, sobre todo para la labor periodística. Sin duda, ¿no? Y es finalmente también lo que nos convoca aquí. Es una tendencia que vemos en todo el país. El caso de Campeche pues es grotesco, definitivamente, que incluso se le prohíba a un medio mencionar a la gobernadora como si fuera una deidad, no sé, es una cosa de no creerse, pero que tiene diferentes niveles, diferentes intensidades en otras regiones del país que tienen el mismo objetivo, que es silenciar, que es callar a los periodistas, particularmente pues aquí en el estado de Veracruz, en los últimos meses, pues hemos visto, por un lado, presiones contra diferentes medios y periodistas, y presiones que van más allá de únicamente presionarte o amenazarte o meterte en un proceso judicial, sino incluso de sentenciarte. Medios y periodistas en Veracruz han sido sentenciados de manera también inverosímil, y además, y lo que me parece pues sumamente preocupante es que se ha utilizado, se ha malutilizado el tipo penal de la violencia política de género, que tiene otros objetivos, que tiene un fin loable, completamente justificado, pero que se le está empezando a usar como arma para silenciar periodistas o ciudadanos, como sucedió también en Sonora con esta ama de casa que por publicar un tuit le impusieron una sentencia absurda, excesiva, humillante, pero que ella muy inteligentemente le dio la vuelta con eso del dato protegido, ¿no? Pero que al final del día, pues terminó siendo censurada, terminó siendo sancionada, tuvo que pedir disculpas y creo que también pagar una multa. Entonces, finalmente, y en Veracruz también pagaron multas los medios y los periodistas, y eso es algo que definitivamente sí te puede llevar a decir, pues mejor ya no digo nada, porque de por sí la labor periodística no es como que la mejor remunerada en México, y que además te multen por hacerlo, pues está del nabo, ¿no? Claro, por supuesto. Y creo que lo más importante de todo esto es también reconocer que este tipo de acoso judicial se da en un contexto que ya es de por sí muy peligroso, digamos, para la prensa y para las personas que se atreven a pronunciarse sobre temas públicos, ¿no? Pero antes de meterme a eso y más ahondando sobre el tema de acoso judicial, creo que por eso es importante poder hablar de cuando las leyes están mal hechas, ¿no? Cuando, sobre todo, cuestiones que se quieren prohibir, ya sea por la vía penal, por la vía civil, por la vía administrativa, por la vía electoral, que mucho está marcado eso, la violencia política de género, cuando las leyes son tan abiertas, cuando los artículos, las disposiciones son tan abiertas, están mal escritas, carecen de una técnica legislativa, donde las personas como ustedes, como yo, podamos identificar exactamente qué es lo que no debe cuál es la conducta que se está intentando inhibir más allá de analizar si es legítimo o no en una democracia estar prohibiendo cuestiones, pero por eso es importante poder hablar de legislaciones que están mal hechas y muchas de ellas con muy buenas intenciones, pero que permiten ser utilizadas de una manera arbitraria, de una manera discrecional para apagar el disenso, la crítica. Y solo para dar como que algunos números a ustedes, a la audiencia de la clave. Durante los primeros 7 meses de este año, Artículo 19 registró, documentó más de 51 casos en todo el país de acoso judicial por vías, repito, penal, civil, administrativa o electoral. Es decir, 51 casos donde personas periodistas, medios de comunicación estaban dedicando sus recursos, su tiempo, su dinero en defenderse ante tribunales
y que estaban viendo desgastada su energía, su tiempo, todo esto en los tribunales en lugar de estar haciendo lo que les corresponde, que es informar a la sociedad de lo que se necesita. Entonces, en promedio, eso significa que cada 4 días, más o menos, se iniciaba un nuevo proceso de acoso judicial en contra de personas periodistas y medios de comunicación, donde era muy claro que lo que se quería era desgastar a la persona o al medio de comunicación, que se cansara, disuadirlo, que se callara, ¿no? O sea, había y puede, digamos, cuantificarse, puede calificarse como una intencionalidad en esto, en hacer que se callen. Y esto es muy peligroso en un país como México porque y regreso al punto del contexto en general de asedio contra la libertad de expresión, ¿no? No es que esto sea un problema que existe como una isla, sino se suma una serie de violencia que ya existe en todo el país, sobre todo en ciertos estados, porque por ejemplo Veracruz es uno de estos, ¿no? O sea, Veracruz es el estado de la República que más ha tenido violencia letal en contra de la prensa, ¿no? Con 32 asesinatos desde que artículo 19 documenta. Em, También sabemos que es el estado donde todos los años cuando hacemos el análisis de la documentación de agresiones contra la prensa, medios de comunicación, periodistas, siempre sale dentro del top 5 donde hay más violencia, ¿no? Entonces se va sumando que te intimiden, que te hostiguen, que te amenacen. Ahora enfrentas una batalla no solamente en ese ámbito, sino esta batalla se traslada a los tribunales. Por eso es que es importante dibujar todo el ecosistema donde valientemente las personas periodistas hacen su trabajo, ¿no? O sea, esto es una piedra más para que las personas periodistas nos puedan informar. Así es. Bueno, pues aprovechando tu presencia y toda la documentación que tienes, tenemos que rememorar que artículo 19 ha sido muy puntual y muy claro que el Estado mexicano debe garantizar respuestas prontas y eficaces ante las víctimas, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos que resaltar el caso del periodista y reportero de la fuente policíaca Carlos Castro, que si no me equivoco fue el primer periodista asesinado del año, la noche del jueves 8 de enero de este 2026 en Poza Rica, Veracruz, mientras se encontraba en un restaurante y bueno, pues el tema es que dirigía un medio local que se llama Código Norte, o sea, era reportero de la fuente policíaca y bueno, pues hasta la fecha no sabemos nada. Es el primer caso, el que está documentado, digamos, y que, digamos, pone de nuevo en la luz lo que está pasando en todo el país, pero, insisto, de una manera muchísimo más, ¿cómo decirlo? O sea, Veracruz es un estado que ha sufrido por muchísimos años diversas violaciones a derechos humanos, incluida la violencia letal contra la prensa. Es que es básicamente muy lamentable lo que está pasando y creo que también lo que puede llegar a arrojar, no solamente la investigación del caso del periodista Carlos de este año, sino también lo que pasó a finales del año pasado, que fue lo que ya mencionaban del periodista Rafael León Segovia de Coatzacoalcos, es que, o sea, es muy cuestionable también el trabajo de la fiscalía, ¿no? ¿Cómo es que hay respuestas, no hay respuestas, hay persecución donde no debería de haberla? Y no hay, digamos, no es claro qué es lo que está pasando para la obtención de verdad, memoria y justicia de este tipo de casos de asesinatos en contra de personas periodistas. Em, si por el momento digamos, no tenemos mayor información sobre lo que está pasando con el caso de este año, pero para hacer un pequeño recuento, o sea, son casos muy diferentes, pues, pero lo que pasó con Rafael el año pasado, lo que pudo evidenciar es que se están persiguiendo y eh, se está utilizando todo tipo de recurso para perseguir a las personas periodistas y para acusarlas de cosas que no cometieron, para silenciarlas o para decir que hacen su trabajo demasiado bien porque reportan sobre lo que está pasando.
¿no? Entonces, em, ya existe, digamos, una clase de calificación sobre cómo ha sido la conducta de la fiscalía. Esperamos que esto cambie, esperamos que se puedan dar respuestas no solamente del caso de Carlos, sino también de los otros casos que, como mencioné, son muchos y se siguen acumulando y que necesitamos respuestas para todas las personas que han sido agredidas, que han sido vulneradas y sobre todo para las personas periodistas. Y en este sentido, sí quisiera puntualizar que particularmente en Veracruz, supongo que es algo que se repite en otros estados de la República, pero de lo que vemos y conocemos directamente aquí. Por un lado, los periodistas pues, nos enfrentamos a las amenazas criminales, que claramente pues, es lo que le sucedió a Carlos Castro en Poza Rica. Fueron criminales quienes fueron a asesinarlo, hasta se dieron el lujo de grabar un video que luego subieron a redes de cómo iban llegando al lugar y que se avisaba, sí, ahí está, una cosa terrible por la impunidad. Y por otro lado, nos enfrentamos también a las autoridades establecidas. En este caso, el caso de Rafael León Segovia en Coatzacoalcos, quien fue imputado también de una manera absurda, grotesca, estúpida, con el delito de terrorismo, porque porque como la mayoría de los reporteros, pues recibimos información que puede ser una primicia, que puede ser una exclusiva, y los reporteros policíacos reciben pitazos de todo tipo, ¿no? Y para cubrir, pues, el tipo de información que ellos cubren, ¿no? La nota roja, asesinatos, pues cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero vemos ahí una actitud tan grotesca en la imputación de un delito completamente fuera de lugar, que aunaba más bien a una intencionalidad política, tan política que cuando le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum, oiga, ¿qué terrorismo? Y dice la presidenta, no, pues si aquí no hay terrorismo, ¿de dónde sacan el terrorismo? ¿No? Y en el contexto pues, de lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo que terrorismo? O sea, les da un coscorrón en la mañanera para decirlo claro, y ¡pum! De momento ya se acabó, ya no le siguieron con el delito de terrorismo. A lo que vamos es, aplican la ley como se les pega la gana, por un lado, y por el otro no cumplen tampoco con su función de ofrecerle protección no solamente a un periodista por ser periodista, sino simplemente un ciudadano que ejerce su profesión como cualquier otro. Te quisiera preguntar en ese sentido, en esas dos vertientes. Sí, yo creo que lo caracterizas muy bien, Aurelio. Creo que precisamente es enfrentarse a varios obstáculos. Primero porque quien debería de protegerte, que son las autoridades, son quienes están persiguiéndote, ¿no? O sea, son quienes están mermando, sobre todo en el contexto, insisto, de Veracruz, están mermando la labor informativa. Y regresando a lo absurdo que fue el caso de la imputación de Rafael León Segovia por terrorismo, y al final el juez le dejó otros delitos, ¿no? O sea, le dejó Y ya se los encubrimiento, quitaron, y ya se ya los se los dejaron. quitaron, pero ya quedó o sea, ya quedó el golpe, ¿no? O sea, ya quedó la raya en el tigre, ya quedó también una señal A él ya que lo nos, intimidaron, a ¿no? él ya lo intimidaron, y no solamente a él, a sus fuentes, a los otros periodistas que están también con él, a todas las personas periodistas que ya saben que esto puede llegar a pasar si hacen su trabajo demasiado bien. Porque como mencionas, dentro de las pruebas que intentó aportar la fiscalía era decir, es que llega demasiado rápido a reportar, ¿no? Entonces eso significa que tiene algún vínculo con el crimen organizado, etcétera. Es aberrante la manera en que se quiere castigar o que se quiere, digamos, disuadir, y que esto tiene un efecto que, como mencionas, es intimidatorio, o sea, se va multiplicando, es un efecto cascada, es una bola de nieve que va encontrando que te pueden castigar por lo que estás diciendo, por lo que estás reportando. Eso por un lado. Quien debería de protegerte es quien te persigue. Y por el otro es que hay mucha deuda
en Veracruz, pero eso también aplica para México en su conjunto, de poder saber por qué está pasando, ¿no? ¿Quiénes son los autores materiales, los autores intelectuales de todo tipo de violencia que existe? Y sobre todo de aquella que es violencia letal. ¿Dónde están las respuestas? ¿Dónde están las líneas de investigación? ¿Dónde está abocar toda la fuerza del Estado a investigar? Porque también reducir la impunidad es algo que va a favorecer la seguridad pública, ¿no? O sea, porque pareciera que quieren mejorar la seguridad pública solamente estando creando leyes y estando reformando códigos penales, cuando eso no está pagando la inseguridad, sino lo que está haciendo es dotar de mayores herramientas al Estado para perseguir a la ciudadanía. En el caso, por ejemplo, de Dato Protegido, ¿no? De Carla Estrella, la ciudadana, pero también a medios de comunicación y personas periodistas, para personas activistas, personas defensoras de derechos humanos, para personas defensoras del medio ambiente, ¿no? O sea, cómo estas legislaciones, cómo este populismo legislativo, esta obsesión por intentar curarlo todo con nuevas leyes, al final afecta de una manera muchísimo más nociva a no hay respuestas, no hay seguridad, hay impunidad, hay corrupción, hay discrecionalidad, hay arbitrariedad, y lo que no hay es respuestas, soluciones, no hay. ¿Dónde está el Estado de Derecho? Ujú. Bueno, un silencio absoluto, como que de que no pasa nada y digan lo que quieran, ¿no? A mí sí me gustaría acentuar en el tema de el abuso en la violencia política en razón de género con la que han azotado a muchos medios de comunicación, y los que más sufren pues son los locales, o sea, los estatales, digamos, ¿no? Son sometidos por las autoridades electorales, por gente, bueno, pues que el único objetivo que tiene es la ambición política. Ni siquiera quieren ir contra los medios, tal vez, o sí, pero su objetivo es político, y de ahí se ha abusado mucho en ese sentido, y pues sí permea mucho del silencio ya de los medios de comunicación ante el hartazgo de los requerimientos de las autoridades electorales. ¿Cuál es tu opinión? Como ya había mencionado Aurelio, o sea, la figura de violencia política de género fue una lucha durante años que las mujeres con alianzas, con apoyo, pudieron empujar para tener, digamos, un terreno de equidad cuando están contendiendo por un puesto electoral. Es algo completamente digno, es una idea, es una propuesta que viene de la lucha feminista y que viene de el reconocimiento de que existe una discriminación que está presente en la sociedad y que necesita trabajarse, necesita, digamos, debe atenderse de una manera que sea responsable y que le permita a las personas que se identifican como mujeres, ya sean personas cis, personas trans, poder entrar a contiendas electorales de una manera en que sean respetadas y puedan no ser juzgadas por sus cuerpos, sino por sus ideas y por cuestiones que realmente son importantes en una democracia. Habiendo dicho eso, es detestable la manera en que esta figura se ha mal instrumentalizado, se ha abusado, se ha tergiversado, precisamente para decir de mí no hables, ¿no? De mí no puedes referirte, y voy a utilizar la carta de cómo me identifico en mi corporalidad, cómo me identifico en mi género para decir de mí no puedes hablar. Como si una mujer no pudiera ser corrupta, como si una mujer no pudiera estar abusando de su poder, como si una mujer no pudiera también estar aplicando el nepotismo, pudiera estar haciendo cuestiones que vulneren los derechos de la ciudadanía, que estén afectando la seguridad pública, incluso que estén afectando nuestros derechos individuales y colectivos en el país. Entonces, dentro de los números que les conté de estos 51 casos que se vieron durante los primeros 7 meses de 2025, que prometo que ya vamos pronto a sacar la cifra de todo 2025 en su conjunto, hay una clara tendencia a que se utilizó la figura de violencia política de género precisamente como un mecanismo para, primero, bajar información de Internet, segundo, para intentar censurar, para decir de mí no hablen,
y también para generar un efecto disuasorio, ¿no? Para decir, voy a estar básicamente monitoreando todo lo que publican los medios de comunicación en las redes sociales, todo lo que las radios comunitarias están transmitiendo, todo lo que en televisión se está diciendo, para intentar quitar mi nombre, o sea, yo persona, mujer, que tengo un cargo político, pero que ni siquiera hay un contexto electoral ni nada, no solamente quiero callarte, ¿no? Entonces, esto es algo que vimos como una tendencia muy clara durante el año pasado. Sí se ha utilizado de una mayor medida la figura de violencia política por razón de género, mal instrumentalizada, amenazada, y que precisamente, y para decirlo de muy directamente, las mujeres que se dedican a la política, que han tergiversado esta figura, están abusando de algo, de una lucha, de un reconocimiento de muchos pasos que se dieron por mujeres que intentaron tener condiciones de equidad en una contienda electoral, ¿no? Entonces están abusando de la figura, le están mal instrumentalizando y de mil maneras más están lastimando la democracia. Y también, como mencionas, Mónica, lo que pudimos ver dentro de este análisis del año pasado de los casos documentados de acoso judicial por violencia política de género es que muchas de estos acosos fueron a las radios comunitarias. O sea, no estamos hablando tampoco que solamente aplican a las radios televisoras y con sus muchísimos abogados que pueden pagar y pueden estar gastando mucho tiempo y dinero en los tribunales, que también es detestable. O sea, ellos también tienen derechos y también pueden expresarse. Ujú. Pero lo que estamos viendo, o lo que vimos el año pasado, es que se iban contra medios locales, contra medios estatales, que de por sí ya están encontrando una precarización y los atacan y es una y otra vez y es estar intentando apagar por todos lados la labor que tienen estos medios de difundir información. No están mintiendo, no están reportando algo que no es, simplemente están dando información, ¿no? Y esta figura, pues sí, en el caso de Veracruz es muy conocido, por seguridad ya no daremos nombres ni nada, pero es como se ha manifestado como una tendencia muy clara, y digamos que Veracruz es un foco rojo en ese sentido. Es un foco rojo, efectivamente, y además, y quiero también traer a colación un tema que está relacionado, sin nadie o casi nadie a quien acudir. Con ello me refiero a los mecanismos de protección de periodistas. Para empezar, el mecanismo federal, yo ya no sé si existe o no, yo no sé si tiene gente o no. Yo se supone que estoy adscrito ahí, pero nunca me han vuelto a contactar. Dejó de funcionar el botón de pánico, el telefonito ese que te dan para decir me van a matar o pasa algo. Lo reporté y nadie me peló. O sea, yo ya no sé si todavía existe porque todavía se refieren a este, pero por lo menos en mi experiencia es totalmente inoperante. Hablando de un mecanismo federal que se creó pues en un contexto en el que la violencia contra periodistas estaba desatada y particularmente en Veracruz. Y lo cual me lleva también a los organismos locales, los organismos de protección entre comillas, locales, que fueron creados con esa misma idea, aunque hablando concretamente del de Veracruz, fue creado en el gobierno de Javier Duarte, no hay que olvidarlo, la CEAP, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, y el propósito era lavarle la cara a Duarte, porque era una época particularmente tenebrosa, trágica, 20 periodistas asesinados solamente durante su sexenio, y que después el organismo se convirtió más que, sobre todo, el segundo consejo creo que funcionó mucho mejor, pero los que han seguido se convirtieron simplemente en agencias de colocaciones para repartir favores a periodistas afines y algunos que ni periodistas son, o algunos que son dueños de medios. Y lo que estamos viendo particularmente en este momento es que ese organismo pues está encabezado por personas que se dedican a alabar al gobierno. Y esto me lleva, por ejemplo, al caso de Carlos Castro, precisamente,
que estaba adscrito a mecanismos de protección tanto federal como estatal, que se los retiraron y después de que lo asesinan, en la CEAP dicen, no, pero por la manera en la que lo asesinaron, eso no fue por su profesión. O sea, la idea es quitarle responsabilidad a la autoridad. Entonces, pues eso me parece todavía peor, porque si los organismos que se supone están, por lo menos para representarte o para alzar la voz, digo, porque tampoco es iluso pensar que vayan a parar las balas, ¿verdad? Pero por lo menos para exigir que se haga algo, pues no, lo que hacen es salir a tapar al gobierno y no, el gobierno no tiene ninguna culpa, no tiene nada que ver. Creo que esto que mencionas respecto a cuál es la experiencia local en Veracruz, que ustedes la conocen muchísimo mejor que yo, es algo que hemos estado también registrando en otras entidades federativas, y no es que en todas las entidades federativas y también a nivel federal. Algo que, digamos, ha sido muy evidente es el recorte en recursos humanos, presupuestales, para poder ofrecer realmente un análisis de riesgo que corresponda al contexto en que están viviendo las personas periodistas, para poder tener medidas que atiendan ese análisis de riesgo, ¿no? O sea, porque si de entrada ya te están diciendo, y no cuando ocurre algo tan lamentable como un asesinato, como una agresión, etcétera, sino cuando ya estás encontrando que existen intimidaciones, agresiones, esta información debería ser utilizada precisamente para armar una serie de estrategias que sean las mejores disponibles del Estado para proteger a las personas. Y lo que vemos es que bajo una promesa de austeridad, bajo una promesa de no gastar tanto en algunas cosas, pero en otras sí, es que se ha mermado mucho la manera en que están, digamos, los mecanismos tanto federales como estatales operando. Además de que por años también se ha empezado a acusar, más en el sexenio anterior, pero también durante este sexenio, de que precisamente los botones de pánico ya no sirven, las escoltas ya no pasan, ya no te las quitan, las medidas que tienes de protección de la noche a la mañana te las quitan sin que haya cambiado nada. El contexto podrido ahí está, ¿no? El contexto peligroso ahí está, pero alguien decidió desde la comodidad de su oficina que o sea, por temas de austeridad, por temas de recursos, te van a quitar la protección y al final no sabes ni por qué. Y eso es algo que lo hemos estado viendo, porque las personas se acercan a artículo para poder, pues sí, decir qué está pasando con el mecanismo, ¿no? O sea, qué está pasando con las medidas de protección que en este momento son inexistentes, y que además, quién me está cuidando? ¿Quién me va a defender? Y también me paso al tema de las comisiones de derechos humanos, ¿no? Tanto la estatal como la nacional, que de cierta manera también podrían y tendrían que actuar como un contrapeso, si la fiscalía no está haciendo su trabajo, si las autoridades que se encargan de la investigación están asumiendo sin ningún tipo de seriedad ni de responsabilidad que lo que les pasa a las personas periodistas solamente es porque son seres humanos y no por su labor. O sea, si están descartando líneas de investigación a ciegas, también se podría pronunciar, ¿no? También podría estar velando por los derechos de las personas y de la colectividad. Y lo que vemos es que no sabemos dónde están las comisiones de derechos humanos tampoco. Entonces sí son, digamos, un cúmulo de autoridades que dejan mucho que desear, que entendemos, puedes ver dentro de los presupuestos cómo se están recortando los recursos para su operación, pero no quita que el Estado tiene una responsabilidad, ¿no? Y en esto nos podemos seguir, porque esto es, digamos, que atiende directamente a la labor periodista, pero también podemos encontrar en otro tipo de vulneraciones. Si alguien te viola tus datos personales, pues ya no puedes ir al INAI, tienes que rezar para que otra autoridad, si es a nivel local, pues ya será la autoridad de transparencia para el pueblo local, la Secretaría Anticorrupción local, lo que sea que tengas. Si es a nivel federal, pues ir a rezar para que alguien más te proteja. Y O que sea, finalmente es el gobierno, y si el gobierno es el agresor, pues ¿qué va a hacer ese organismo, no? exacto, es esto de ser juez y parte y cómo se va
esta característica de que ya el gobierno es juez y parte y que es su propio, o sea, es impresionante, digamos, cómo se ha centralizado la responsabilidad, se han bajado los recursos y existe, digamos, que una desprotección para los derechos de toda la ciudadanía, ¿no? Pero particularmente para las personas periodistas y los medios de comunicación. Sobre todo los locales, insisto, las radios comunitarias, aquellos medios que están en zonas de silencio donde impera el crimen organizado, donde ya es muy peligroso poder y es muy valiente empezar a salir. Y lo que vemos es que la autoridad parece que está pues no sé para qué está, ¿no? Pero a veces no está y si está, pues a veces Es vale una la buena pena. pregunta, ¿para qué Sí. estará, no? Marta, fíjate que yo quiero comentarte algo que me parece importante. Las agresiones digitales van en aumento ya como práctica intimidatoria. Y pues, muchos sí se dejan llevar por la práctica intimidatoria, otros proceden, otros no, pero como dices tú, no procede nada, ¿no? Pero sí la agresión digital es cada vez más fuerte en contra de los medios, de algunos periodistas. Hay campañas armadas de parte del gobierno federal, de gobiernos estatales, contra un objetivo que les moleste. Sí, yo creo que uno de los casos más emblemáticos, digo, habrá otros más recientes, pero es el caso de Notimex, ¿no? Donde eh, o sea, fue la demostración de cómo se utilizan los recursos públicos para atacar. Ya ni siquiera para no proteger o para no cuidarte, sino para atacar. Y creo que las agresiones digitales que van dentro de mucho, o sea, puede llegar a ser intimidación, hostigamiento, doxeo, y también estamos hablando de espionaje digital, ¿no? Y si quieren podemos tocar Ujú, también ujú. ese tema, sobre Sí, todo sí. con las leyes que han aprobado. Pero ¿qué iba a decir? Iba a mencionar algo de lo digital, vigilancia. Perdón, una de las agresiones digitales que más hemos estado viendo precisamente es la remoción de contenidos, ¿no? Que Ujú, significa que ya sea la autoridad, ya sea un actor privado te está amenazando o ya sea una plataforma digital o tú, donde sea que estés, la empresa que es dueña del sitio web donde está un medio de comunicación, un periodista están amenazando o están dando de baja contenidos, ¿no? Robo hormiga de información en Internet. Esto es algo que ha ido en aumento y lo que vemos es una clara intención, insisto, en quitar, impedir el flujo informativo, de estar bajando contenidos que deberían de estar disponibles para todo el público y que muchos de esos contenidos tienen que ver con corrupción, violaciones de derechos humanos, temas políticos y que la remoción o eliminación de contenidos es, o sea, ha ido en aumento y sobre todo por acusaciones espurias acusaciones infundadas de violaciones a derechos de autor, derecho electoral, ¿no? Que los medios de comunicación violan la veda electoral, o sea, aplicándose de una manera que no corresponde. Por propiedad intelectual, ¿no? Que te acusan de que no es tuya la foto que tomaste, por lo tanto, ujú, dala de baja y por otras cuestiones. Entonces, creo que esto es algo que está muy persistente y bueno, lo que podemos intuir, y me paso al tema de vigilancia, que también una versión digital. ujú, El año pasado aprobaron una serie de iniciativas legislativas que básicamente habilitan al Estado con mayores poderes de vigilancia. Habilitan que se hagan un montón de registros, un montón de bases de datos en posesión de particulares, como las telefónicas, pero también en ujú, posesión de las autoridades, ¿no? Con la curbiométrica. Y estos registros van a poder ser consultados por quien sea, básicamente en las autoridades. El gobierno dice no es cierto, tiene que tener una orden judicial, etcétera. Eso no está explícito en la ley. Que tenga que ver orden judicial, control judicial administrativo, resguardo de los datos, no tiene, digamos, un fundamento que nos esté cuidando o salvaguardando en este momento en la legislación. Entonces, em, podemos intuir, podemos esperar, dada la historia que tiene México de espionaje en contra de personas periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, podemos esperar que estas leyes sean, que las disposiciones de estas leyes que crean esta estructura de espionaje, de vigilancia, más bien, esta estructura y esta capacidad de intrusión del Estado pueda llegar a ser abusada también para agredir a las personas periodistas. O sea, podemos, si la tendencia habla, si la experiencia habla, es que
estas leyes no hacen nada por cuidarnos, más bien hacen todo por vulnerarnos. Y hablando de las leyes, pensar que, ok, me están agrediendo, me voy a defender por la vía legal. No, no tenemos ninguna certeza de que la ley se vaya a aplicar con criterios estrictamente legales después de lo que hicieron con el Poder Judicial, con la llegada de los jueces, magistrados y ministros del acordeón, y hemos visto un montón de ejemplos en los cuales es más que evidente, es aberrante, abrumador, cómo resuelven con criterios políticos y a veces con criterios que emergen desde los intestinos. Entonces no tenemos tampoco ninguna certeza de que nos podamos defender por la vía legal, porque ¿qué juez se va a aventar el tiro, por ejemplo, aquí en Veracruz, de ir en contra de lo que quiere la fiscalía o la gobernadora, o el gobernador en Puebla, o la gobernadora en Campeche? Como ya lo vimos además también que pasó, por ejemplo, en Campeche con los jueces que tuvieron sentencias ridículas, ¿no? No tenemos tampoco ninguna certeza legal para poder ejercer, ya no digamos nuestro derecho a trabajar el periodismo, nuestro derecho a la libertad de expresión como ciudadanos. Sí, yo creo que, a ver, sí, es una completa afectación a la certeza jurídica, ¿no? Todo lo que pasó con la reforma judicial, pero también creo que no todas las luchas están perdidas. O sea, creo que es importante seguir defendiéndonos, intentar defendiéndonos de todos los actos intrusivos, abusivos, o sea, que nos vulneran como personas porque existen, sí, cambió, todo cambió. La manera en que nos defendemos, incluso quisieron y aprobaron esta modificación a la ley de amparo para mermar también el trabajo de organizaciones como Artículo 19, precisamente para que dejemos de luchar. Em, pero hay luces en el camino y creo que es como iniciamos esta plática. Un juez en materia penal en el estado de Puebla otorgó a Artículo 19 la demanda de amparo y declaró inconstitucional un artículo que estaba mal redactado. Esto puede seguir ocurriendo. Por eso creo que es importante, aunque no tengamos la certeza de lo que va a pasar, aunque seguramente muchas de estas luchas es pegar, es como una piñata que nunca se rompe, creo que es importante seguir luchando porque hay, digamos que luces en el camino y dependemos en seguir hablando del tema, o sea, seguir hablando de esto y darle la responsabilidad a quien compete. Si es una persona juzgadora quien está haciendo sentencias contrarias a derechos humanos, que está siendo regresiva, que está decidiendo con fines políticos en lugar de con fines apegados a la Constitución, es importante que podamos detectarlos desde ahorita y es importante que podamos atribuirles la responsabilidad que les corresponde, ¿no? Entonces, em, yo y desde artículo, digamos, sí vemos muchas, muchas piedras en el camino, pero también hay luces y estas luces hay que, pues recordarlas, hay que seguir construyendo con ellas. Ujú. Bueno, mi pregunta ahorita sería tu opinión sobre la Ley General de Comunicación Social, los riesgos, más riesgos para la libertad de expresión. Sí, pues básicamente la ley de comunicación social, digamos que es una deuda que ha tenido particularmente el Congreso de la Unión a nivel federal, pero también los congresos locales, en poder ofrecer realmente una condición, unas condiciones para que el ecosistema plural, informativo, tanto a nivel local como a nivel federal, pueda ser efervescente, pueda ser libre. Básicamente, lo que se necesita y va a discutirse, digamos, en la Suprema Corte de Justicia, pero como quieres una deuda que se tiene, en las condiciones actuales, en lo que dice hoy en día la ley federal de comunicación social, es que se pueden, y no solamente esa, porque también se puede atribuir a la ley federal de telecomunicaciones, es que se pueden otorgar concesiones a medios de comunicación sin criterios claros y más bien bajo favorecimiento, ¿no? Si una línea editorial
le conviene o no le conviene a la persona que esté en el poder, le pueden o no dar a un medio de comunicación, a una radio comunitaria, pues permiso para poder transmitir, ¿no? Entonces, lo O que convenio para sobrevivir, ¿no? o convenio para sobrevivir. Entonces, lo que se busca son criterios claros, que no se utilice como un sistema de favores o como un sistema de castigos. La manera en que existen estos convenios, existen también financiamientos para estos medios para que pasen la pauta gubernamental, en el caso de la ley de comunicación social, pero en el caso de la ley de telecomunicaciones, para que no se otorguen permisos del uso del espectro radioeléctrico en favor y en detrimento de líneas editoriales, ¿no? Y esto es una deuda que ya se tiene y que lo que podemos ver es que este año, en conjunto con Política Colectiva, analizamos los datos de 2024 y un análisis preliminar también de 2025 respecto a cómo es el reparto, ¿no? Cómo se utiliza la pauta gubernamental. Y lo que encontramos es que claramente se favorecen a la concentración en algunos medios y que no se utiliza para informar, no se utiliza realmente la pauta gubernamental como lo que debería de ser, que es para informarnos. Si viene algún desastre natural, que si tienes que ir a votar, que si hay una campaña de vacunación, que se utiliza para, y se ha utilizado al menos en la parte federal, para promover megaproyectos, ¿no? En el caso como de 2024. Es muy claro que el Tren Maya es como que tuvo mucho dinero para operar y al mismo tiempo no vemos que exista, por poner un ejemplo, suficiente información sobre los desastres naturales, a dónde irte si hay, a resguardarte si hay algún peligro. Em, y esto afecta de manera impresionante el flujo informativo, porque hay medios que prevalecen, pero también quizás una línea editorial que prevalezca y que no sea, que no sirva para informar, sino sirva para poner un reflector en algunas cuestiones del gobierno que quiere que veas, ¿no? Entonces, digamos, esa es la opinión de artículo 19. Es muy importante poder hablar de esta ley comúnmente llamada de publicidad oficial, porque es muy importante la manera en que el Estado puede ser justo, puede no obligar de una manera indirecta a periodistas, medios de comunicación, redes comunitarias a expresarse, que no afecte de manera indirecta, digamos, y que no altere, no disuada, no intente manipular la manera en que se cubren las notas del gobierno. Sin embargo, lo que vemos hoy en día a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, es la lógica del no pago para que me pegues, es la discrecionalidad en la asignación de contratos o de señales. Y lo vimos en Veracruz precisamente en el último año, ¿no? No informaron adecuadamente, por ejemplo, en octubre de las lluvias y las inundaciones. Fue una omisión que costó vidas y que nadie se ha hecho responsable en el gobierno de Veracruz, pero sí hay dinero para difundir encuestas hechizas donde de momento la popularidad emerge quién sabe de dónde, o para pagar un montón de voceros, textos servidores, les decimos aquí, para alabar al gobierno. Entonces, pues sigue siendo esa lógica del no pago para que me pegues. Y si quieres que te pague, pues no solamente no me pegues, sino que me alabas, ¿no? Sí, y eso es una lógica que lamentablemente prevalece y que que es una deuda legislativa de congresos locales, pero sobre todo del Congreso Federal, que podamos tener leyes que mejoren las circunstancias democráticas y que precisamente que no sirvan para lavarle la cara a quienes están, sino que le sirvan a las personas para informar, ¿no? La lógica del derecho a la información es que podamos tener una cobertura respecto a temas que nos interesan a todas las personas y poder tomar decisiones informadas respecto a nuestros gobernantes, lo que queremos hacer, lo que queremos decir. Em, entonces es un tema particularmente importante y en lo que corresponde sobre todo en derecho a la información en temas ambientales, como bien lo mencionas, Aurelio, o sea, puede llegar a costar vidas. Entonces, es muy importante poder hablar del tema, es muy importante poder garantizar
exigir que las autoridades utilicen la pauta gubernamental para cosas que realmente importan y no para autopromocionarse o para perfilarse de manera individual o de manera partidista. Marta, a nivel internacional, ¿cómo está México en tema de libertad de expresión y de violencia contra los periodistas? O sea, creo que hoy, hoy en día, con todo lo que está pasando a nivel geopolítico, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en El Salvador, bueno, ya lleva mucho tiempo pasando en El Salvador, Ujú. lo que está pasando en Estados Unidos, creo que ya cambia, digamos, un poco el espectro en general, ¿no? De México en comparación con otros lugares, porque básicamente el mundo o sea, se fue, no voy a decir groserías, pero o sea, está muy mal, ¿no? Se fue al Eh, carajo, se puede sí. decir. Entonces, o sea, ya en este momento es muy difícil comparar, ¿no? Pero digamos, México sigue siendo un foco de atención particular porque en un, o sea, no puede ser posible que en un país que se pretende y se dice democrático, tengamos los números que tenemos. Bueno, números, tenemos los casos, porque no son números, son personas, ¿no? Los casos de violencia letal contra personas periodistas, personas comunicadoras, personas defensoras de derecho al medio ambiente sano, o sea, son demasiados números que están presentes. Tan solo el año pasado fueron 7 personas que fueron asesinadas, personas periodistas. Este año está el caso, iniciando el año, o sea, Ujú. ya hay un caso, ¿no? Precisamente de Veracruz, de Carlos Castro. Las cosas están mal, o sea, México sigue siendo un foco rojo, México sigue siendo un país de graves violaciones a derechos humanos, sigue siendo un país de impunidad, sigue siendo un país de desapariciones, sigue siendo un país donde se privilegia, digamos, el status quo para no cambiar realmente la situación de inseguridad y de privilegios y de macrocriminalidad y de el Estado coludido, el Estado corrupto, sobre todo a nivel local, ¿no? Entonces, mientras que ya en este momento, por todo lo que está pasando en el mundo, que sí se fue muy lejos, o sea, no deja de ser grave México, o sea, sobre todo en temas de violencia letal contra la prensa. O sea, sí se sitúa en un lugar muy, muy precario, en un lugar muy aberrante, donde somos el ejemplo de lo que no tiene que pasar. Sin duda. Tenemos unos comentarios de la audiencia. Nos dice Rubí Soriano. Saludos a todos, compañeros, y gracias por seguir visibilizando este tema. Claudia González, cada vez más censura y pérdida de la libertad de expresión. Nos dice Mónica Mendoza, luchamos mucho las feministas para legislar la violencia política de género, como para que pretendan usurparlo como pretexto para ejercer censura en contra de voces que les son incómodas. Pues ahí están algunos comentarios que nos hacen sobre el programa. Para finalizar, Marta, viendo el escenario local, el escenario nacional, el escenario internacional, ¿qué podemos esperar de este de 2026 que pues avanza vertiginosamente, pero que no nos da buenas señales en materia de libertad de expresión, de libertad de prensa, ni de respeto a los derechos humanos? Yo creo que podemos esperar más cambios. Creo que el movimiento que se hizo el año pasado con terminar de destruir, digamos, el sistema de transparencia, el sistema de protección de datos personales, las leyes de vigilancia que fueron aprobadas, eh, la reforma judicial, creo que todos los efectos van a empezar a manifestarse durante este año, ¿no? Considero que, o sea, todavía tenemos que testear cómo es que se asiente el polvo dentro de toda esta destrucción y modificación de los cimientos de la democracia como era antes. Pero lo que también veo es que hay una sociedad civil organizada, no organizada, que cada vez está más enterada de lo que está pasando, ¿no? Y que tenemos de manifiesto, no solamente en México, sino también prendiendo las noticias y viendo lo que está pasando en países
que se autodecían como los más civilizados y como donde tenían una gran tradición de democracia en el contexto europeo, en el contexto de Estados Unidos, podemos ver que basta un parpadeo para que todo se caiga. O sea, realmente es tan frágil la democracia que hay que cuidar las instituciones, hay que cuidar los marcos normativos, hay que, digamos, salvaguardar y resguardar la manera en que las personas podemos protegernos. Y creo que, pues sí, veo una sociedad muchísimo más alerta, veo una sociedad muchísimo más informada, más preocupada de lo que está pasando. Y podemos ver que pues sí, sigue siendo una lucha. Creo que sí duele, ¿no? O sea, duele lo que estamos viendo, pero sigue siendo una lucha que es importante que mantengamos. Em, y pues lo que se destruyó, habremos de construirlo de una manera distinta, pero rendidos no es posible. Esa frase de cierre me gustó. Sin duda la comparto, la compartimos y pues bueno, pues sí, hay que seguirle, no hay de otra. Marta, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas brindado este tiempo esta noche. Las puertas de la clave siempre están abiertas para artículo 19 y para estos temas, pues que a todos, no solamente a los periodistas, nos debiesen interesar, porque finalmente la libertad de expresión es un derecho ciudadano, el derecho a la información es un derecho ciudadano, y si callan a los periodistas, lo que sucede es que callan a la sociedad. Entonces, de verdad, ha sido muy grato y muy valioso lo que nos has compartido esta noche y pues agradecerte sin duda tu tiempo y tu disposición. No, con todo el gusto. Muchas gracias, Mónica, gracias, Aurelio, y pues gracias a todo el auditorio. Gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta la próxima.